Chalón, chalón, Javerín, un fuerte abrazo de la distancia. Mi nombre es Manuel Fernández. En el día de hoy voy a estar tratando el tema de la ley o la Torá, que es la parte número uno. Nos encontramos a día de 4 de junio de 2023 y vamos a hacer una pequeña introducción. Y es que por mucho tiempo nuestros ojos fueron cegados y nos llenamos en nuestro corazón de tantas mentiras y falsedades durante nuestra estancia en el sistema religioso, algo que formaba parte del plan de nuestro Señor o nuestro Adón, con el fin de que aprendiéramos, no fuéramos no fuéramos adaptando a su amor y a una vida diferente en la cual Él gobernaría nuestro hombre interior, nuestro corazón. Quiero decir con esto que estar en las iglesias cristianas nos ayudó a ir poco a poco asimilando la luz del Eterno, su palabra, y a entender cosas espirituales que nos ayudarán a tener una relación con nuestro Padre Eterno. Pero nos hemos equivocado en muchas cosas y bendito sea el nombre de nuestro Señor Yeshua o Jesucristo como lo conocíamos, que colocó en nuestro corazón ese querer como el hacer, según Filipenses capítulo 2 versículo 13. Y hemos venido comprobando cada fundamento de nuestra fe, entendiendo que hay cosas que aprendimos de las cuales no todas están correctas y que nosotros cada día debemos esforzarnos para poder hacer lo que es correcto delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. A partir pues de lo antes descrito, no pretendo venir a convencerte, no pretendo venir a decirte que es correcto o que no es correcto, simplemente expongo pruebas de lo que he vivido a través de mi estancia en el sistema religioso y hoy por hoy a través de la práctica fidedigna de lo que tiene que ver con las escrituras, hacer lo que está escrito en las escrituras netamente. Por el contrario, lo único que deseo es que usted pueda comprobar por cuenta propia lo que se predica o lo que se enseña en diversas congregaciones o denominaciones de cualquier tipo, bien sea la católica, la judía, adventistas, testigos de Jehová, cristiana, raíces hebreas, entre otras, ya que al comprobar sucederá que, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todo lo que el sistema religioso pretende cargar en sus hombros. Y esto lo señala Juan capítulo 8, verso 32. Y así poder demostrar ese amor que profesamos hacia nuestro Salvador y Redentor, Yeshua, ya que nosotros no nos debemos al hombre, sino a nuestro Salvador, como está escrito, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38. No dijo nuestro Adón Yeshua o nuestro Señor, no dijo el que cree en mí, como dice el pastor o como dice el teólogo o como dice el maestro o el sacerdote. Nuestro Adón Yeshua fue enfático cuando dijo el que cree en mí, como dicen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? ¿De cuáles escrituras estaba hablando nuestro Mesías en aquel momento? Esa es la gran pregunta. Pero seguimos, por eso debemos estar atentos a cada palabra que se nos dicen en las congregaciones, puesto que el hombre siempre se va a equivocar o, o va a mentir. Y escrito está, así ha dicho Yud-Heh-Vav-Hei, maldito el varón que confía en el hombre y que pone por carne por su brazo y su corazón se aparta de Yud-Heh-Vav-Hei o de Yahweh. Jeremías capítulo 17, verso 5. Porque lo más importante es que usted tenga una relación, una excelente relación, acercarse a nuestro Padre Celestial de la mejor manera, pero sin dejar de amar a nuestro prójimo, a su prójimo. Por eso es que estos tiempos son tan difíciles. Nosotros debemos mantener una relación vertical o hacia nuestro Padre y otra hacia nuestro prójimo, nuestro vecino, nuestro familiar. Bien, vamos a ver qué es la ley, qué es la Torá. Eso es algo que a muchas personas les asusta. Muchos aún estando en el cristianismo o en el catolicismo les asusta. Nos asusta cuando nuestro Padre Celestial es tan, digamos, tan directo y nos dice, mire, esto no se debe hacer, esto sí se puede hacer. O sea, Él nos enseña. Por eso la ley, la Torá, son un conjunto de enseñanzas e instrucciones que nos dan la dirección a fin de que hagamos la voluntad de nuestro Elohim, o sea, de nuestro Dios,
para vivir una vida de bendición mientras estemos aquí abajo, así como también el primer paso para la santificación de nuestro ser, como está escrito. Juan capítulo 17, verso 17 señala, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En aquellos momentos nuestro Mesías y Maestro se encontraba orando en el Getsemaní, llorando lágrimas de sangre delante de nuestro Padre Celestial, y lo único que se le ocurrió pedir por nosotros fue santifícalos en tu verdad. O sea, la palabra es la que nos santifica, su palabra. ¿Cuál palabra? ¿De qué verdad estaba hablando el Mesías en aquel entonces? De la Torá, de todo lo que nosotros conocemos hoy en día como Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, porque más adelante les voy a explicar por qué. Y Proverbios capítulo 4 versículo 2 señala, porque yo os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, mi Torah, o sea, no nos alejemos de la Torah, de la ley. ¿Por qué? Porque esa es la mejor enseñanza según lo que recalca nuestro Padre Celestial. Recuerden, cielo y tierra pasará, mas la palabra de nuestro Padre Celestial permanece para siempre. Hago hincapié en Isaías capítulo 40 versículo 8. Proverbios capítulo 12, verso 1 señala, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Qué pasa? Que hemos dicho que la Torá es para los judíos. Hemos dicho que la Torá es una maldición. Hemos dicho que las instrucciones o el mal llamado Antiguo Testamento, eso no lo debemos guardar. La estamos rechazando, la estamos haciendo hacia un lado, la estamos aborreciendo. Entonces, ¿qué está pasando? Que por ende venimos a ser ignorantes, venimos a ignorar la verdad o lo que nos acerca a nuestro Padre Celestial. Lo único que nos puede santificar no solamente es la palabra, sino que la palabra va con el Espíritu y el Espíritu va con nuestro Padre Celestial. O sea, todo es una sola, todo recuerden que es uno solo, es un Ejad, es un solo Elohim, es un solo Dios y un solo mediador que es nuestro Yeshua HaMashiach, quien nos enseña todo. Él es la palabra hecha carne. Trato siempre de explicar esto para que nos quede claro. ¿Y quién? Aquí dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría, amados hermanos? Recuerden y vayan a Proverbios capítulo 8 y se van a dar cuenta quién es la sabiduría, de quién están hablando allá. La sabiduría que fue engendrada antes de la creación que hoy conocemos. ¿Quién es él? Vayan, investiguen y se darán cuenta de que si no amamos la instrucción, o sea, la Torá, nosotros estamos aborreciendo a nuestro Mesías Yeshua. La Torá o la palabra que se hizo carne según Juan capítulo 1, verso 14. Salmos capítulo 25, verso 5 nos enseña, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Elohim, el Elohim de mi salvación, en ti he esperado todo el día. O sea, encamíname en tu verdad, enséñame. ¿Qué nos va a enseñar nuestro Padre Celestial a través de su palabra? La salvación, el camino de la salvación. ¿Cuál es el camino de la salvación? Yeshua, nuestro Mesías. Y ese camino nos va a llevar hacia nuestro Padre. ¿Y por qué el salmista pedía? Porque él sabía que solamente de arriba vendría la salvación. La salvación viene de los judíos en la carne, pero es nuestro Padre Celestial o nuestro Yeshua o Jesucristo, como lo hemos conocido, que se manifestó en carne, como lo señala la primera carta de Timoteo. Seguimos con qué es la Torá. Moshe o Moisés en Deuteronomio capítulo 32, versos 2 al 4, señala, goteará como la lluvia mi enseñanza, o sea, mi Torá, la Torá, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh proclamaré. Engrandeced a nuestro Elohim. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Qué nos va a enseñar
¿Qué nos va a dar la bendición? Su Torá maravillosa, Yeshua, la Torá viviente. O sea, el que no entienda esto es porque de verdad es muy tibio. O sea, Yeshua o Jesucristo es la palabra que en el principio, desde el principio se viene manifestando para que nosotros hoy entendamos las instrucciones, pero no nada más las instrucciones, sino que como Él vivió, así nosotros debemos vivir de acuerdo a las instrucciones. Recuerden, Él nunca quebró alguno de los mandamientos escritos en la Torá. Romanos capítulo 7, versículo 12 enseña. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Quién es la ley? Es Yeshua, según Juan capítulo 1, verso 14, según Juan capítulo 1, verso 1. Y esta ley tiene que ser santa, o sea, yo no puedo tomar la Torá como un simple libro, yo no puedo tomar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis como cualquier libro escrito por hombres. ¿Por qué? Porque ahí hay muchísimas cosas que la gente está ignorando y de las cuales se están perdiendo, o sea, muchas bendiciones, promesas, muchos deberes, pero también muchos derechos de los cuales muchas personas se están perdiendo. ¿Por qué? Porque siempre le han tenido miedo, porque los pastores y los falsos profetas han venido enseñando que estamos en el tiempo de la gracia, que ya la Torá pasó, que la Torá es para el judío. En este estudio vamos a ver si eso es verdad, vamos a comprobar si eso es verdad o es falso. Pero de antemano yo les digo, vayan, no le teman a la Torá o a la ley. ¿Por qué? Porque ahí está todo la verdad. Su ley, su Torá es verdad, es justicia, es santa, es buena, es una enseñanza donde el Eterno demuestra su amor para nosotros, ya que Él desea lo mejor para nosotros y todas las promesas y bendiciones están ahí. Solo debemos tener una fe acompañada de la obediencia, estando en un camino de rectitud y de humildad y mansedumbre y templanza. Entonces, así como, y lo voy a poner de ejemplo, aunque no es el mejor ejemplo, así como las leyes terrenales tienen deberes, también hay derechos. Y así como hay obligaciones, también hay cosas que nosotros eh, tenemos acceso. O sea, ¿por qué? Porque hemos hecho lo que es correcto. Ahora, cuando no hacemos lo que es correcto, sabemos que van a venir cosas, situaciones difíciles. Ejemplo, la ley terrenal dice que no podemos matar. Entonces, si yo mato, se supone que tengo cierta cantidad, dependiendo de lo que dicte el juez, tengo cierta cantidad de tiempo que voy a ir a pasar a una cárcel. O sea, un X tiempo voy a pasar en una cárcel por causa de haber matado a una persona. Algo poco parecido es la Torá. Sin embargo, lo que es la Torá es algo que proviene de arriba, es algo que nosotros al tenerlo en nuestro corazón y al hacerlo correctamente de acuerdo a como está escrito, nosotros vamos a obtener una bendición sobrenatural. Y es que las leyes terrenalmente en muchas ocasiones fallan y estas leyes terrenales no protegen inclusive al ciudadano de a pie. Y eh, eso que viene a ser una diferencia. ¿Por qué? Porque la Torá es un cerco protector que protege a todo aquel que la practica, a todo aquel que hace conforme a la voluntad del Eterno. Muchos nos ponemos y hemos orado el Padre nuestro que estás en los cielos. Esto está en Mateo capítulo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. Pero somos incapaces de tomar la Torá y de ponernos a escudriñar a ver cuál es la voluntad del Padre, si lo que yo estoy haciendo es correcto o lo que yo estoy haciendo realmente no es correcto. Y yo no lo voy a hacer para, digamos, para agradar al Padre, sino por mi propio bien. Porque si yo lo hago por mi propio bien, próximamente voy a estar agradando al Padre. Ahora, si yo me amo, si yo digo, no, yo me amo y no practico lo que es la voluntad del Eterno, entonces yo no me amo a mí mismo, ni tampoco estoy amando a mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el no hacer la voluntad de mi Padre Celestial trae consecuencias y consecuencias que a muchos no les agradan. Por eso fue
destruido Sodoma y Gomorra, por eso fueron destruidos los pueblos en Canaán, porque no hicieron la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, es fácil, solo vamos, escudriñamos, aprendemos y pedimos que Él nos enseñe y ya está. O sea, empezamos a practicar lo que es correcto. No somos salvos por medio de la Torá, somos salvos por medio de la sangre que fue rociada por el sacrificio perfecto de nuestro Mesías Yeshua. Somos salvos cuando esa sangre fue rociada, entonces ahora tenemos libertad en el Mesías. Fuimos comprados a precio de sangre, mas no somos comprados para ir a hacer lo que a nosotros nos venga en gana, sino para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Otra definición de Torah la encontramos desde el Strong hebreo o el diccionario hebreo, es la palabra número 8451. Veamos a continuación. Esta palabra tiene las letras Taf, que significa pacto, tiene la letra Hei, tiene la letra Resh y vuelve a tener la letra Hei. Este Torah significa ley, leyes, enseñanza, dirección e instrucción. O sea, ¿por dónde debe caminar el hombre o por dónde caminará el hombre? Bueno, si camina de acuerdo a la Torá, va rectamente, va por un camino de recta sabiduría y no va a tener tropiezos en el mundo. No va a ligarse o a mezclarse en las cosas del mundo porque sabe cuál es la voluntad del Eterno. Es una dirección y la dirección es hacia lo alto, no hay otra dirección. O estamos o no estamos. La ley también o la Torá también no debería de ser vista solamente como los primeros 5 libros de nuestra Biblia, ya que por toda la Biblia, valga la redundancia, encontraremos instrucciones, mandamientos, preceptos, ordenanzas y muchas enseñanzas en donde se aplica la Torá o en donde usted dice, pero ¿por qué este hombre, siendo un israelita, no aplicó lo que el Eterno o la instrucción que el Eterno dio anteriormente en Levítico o en Números o en Deuteronomio? ¿Por qué no lo hizo de esa manera? O tropezó esta persona, pero ¿por qué tropezó si escudriñaba, si entendía la Torá? Entonces, son esas cosas que poco a poco y en cada una de las enseñanzas, más que todo, lo hemos aplicado en el Nuevo Testamento, en donde nuestro Adón Yeshua lo que enseñó era lo que estaba allá, porque él no habló otra cosa que no estaba escrita. Si él lo fuera hecho, si Yeshua fuera hablado otra cosa que no estaba en la Torá, definitivamente ese hombre muere insufacto. O sea, no le fueran dado el tiempo que le dieron para predicar o para enseñar. ¿Por qué? Porque Deuteronomio capítulo 13 te muestra cuáles son las características de un falso profeta. Entonces, si Yeshua fuera sido un falso profeta, indudablemente fuera muerto apedreado enseguida. La ley o la Torá fue escrita por Moisés, quien recibió la revelación directamente de nuestro Padre Celestial en el monte Sinaí. En Deuteronomio vas a encontrar de que este monte Sinaí también se le llama monte Oreb, por lo cual se define la Torá como la instrucción dada por nuestro Elohim para con su pueblo a través de Moshe. Así como Yeshua hoy en día es nuestro mediador, en aquel entonces a Moisés le tocó mediar por el pueblo, le tocó que presentarse delante de nuestro Padre Celestial. Él fue como, digamos, una especie de Cohen Hagadol o sumo sacerdote primario antes de que fuera su hermano Aharón. En varias partes de las escrituras se encuentran citas que indican que Moshe o Moisés escribió la Torá. Por ejemplo, segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso 4. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 3. Esdras, capítulo 6, verso 18. Juan, capítulo 5, verso 46 al 47. Hechos, capítulo 15, versículo 21. Ese verso de Hechos capítulo 15, verso 21 señala que porque Moshe o Moisés tiene quien le predique en cada día de reposo. Ese es un verso que nos enseña que verdaderamente nosotros deberíamos guardar lo que enseña la bendita Torá. La ley o Torá
se escribió aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. La ley o Torá en muchas versiones o traducciones de la Biblia se tradujo como ley, lo cual es muy confuso para el lector que no maneja el idioma, o sea, que no conoce aunque sea un poquito del hebreo y del griego, con el que se escribió la misma. Por ende, en muchas ocasiones terminamos confundiendo la ley con las leyes de hombres o con la ley oral judía o con el Talmud judío, sobre todo en el mal llamado Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Es de cuidado. Nosotros no podemos venir y leer cualquier libro de las escrituras, valga la redundancia, y leerlo desde nuestra óptica, desde nuestros razonamientos, desde nuestros métodos humanos. No vamos a poder entender bien a cabalidad lo que dicen las escrituras. Por eso en el cristianismo hay muchas doctrinas que tienen muchos huecos, muchas lagunas, y unos siempre tenía esa duda o tenía esas lagunas y uno decía, pero ¿qué es lo que quiere decir verdaderamente el Eterno? Y esto sucede, vuelvo y les repito, porque aplicamos pensamientos, lógicas, razonamientos humanos y esto no es de esa manera. Recuerden, la palabra del Eterno, la Torá, es santa, es espiritual. Romanos capítulo 7 versículo 12. Vamos con el segundo punto. La ley, la Torá, es desde antes de Moisés. El conocimiento de las instrucciones de nuestro Elohim ya estaban escritas en el corazón de las personas o ya se les habían dado a Adán y a Eva y posteriormente a toda aquella generación antes de que nuestro Adón o Señor se las entregara de manera escrita a Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinaí o monte Oreb. ¿Por qué decimos que la Torá no es nada más desde el Sinaí? Veamos. Aquí tenemos ejemplos y es que la Torá o las escrituras, toda la Biblia en general se interpreta sola. No necesita que Manuel Fernández venga aquí a hablar cositas que no tiene que hablar, sino que ya todo viene explicadito. Lo que hay que es unir versículos, buscar versos, hacer conexiones, también aplicar, buscar primeramente la presencia del Eterno para poder entender bien lo que él quiere decir. Aquí como primera prueba, Caín y Abel conocían el sistema sacrificial. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 4, versos 3 al 5, Caín ofreció de la siembra y Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, del rebaño. Y esto va a aparecer escrito ¿dónde? Después, en Levítico capítulo 1 al capítulo 7, versículo 38. Ahí está todo el sistema sacrificial. Una ofrenda de chalón o de paz, una ofrenda por el pecado, una ofrenda de grano, una ofrenda de libación, un holocausto. Todo eso está escrito ahí. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Un holocausto. Presentó ofrendas de chalón al Eterno y Caín ofreció ofrendas de grano, entendiendo que la ofrenda de Abel fue aprobada ya que éste dio lo mejor y muerto aún él habla por ella, o sea, esa ofrenda habla mucho de él. ¿Por qué? Porque no nada más fue y entregó el cordero, sino que también su corazón, o sea, él de su corazón agarró lo mejor y lo puso delante del Eterno. Hebreos capítulo 11, verso 4. Noé sabía cuáles eran los animales puros e impuros, según Génesis capítulo 7, verso 2 al 3 y capítulo 6, versículos 19 al 20, lo cual está descrito en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14, versos 3 al 21. O sea, el Eterno, y por ahí derecho quiero hacer una observancia, algo que se enseña en la iglesia cristiana y en la católica también, es que Noé metió dos parejas, o sea, perdón, una pareja de animales puros y una pareja de animales impuros, o sea, supongamos, una pareja de cerdo, una pareja de ovejas y así sucesivamente.
y por eso muchos dicen, hay una contradicción en las escrituras. ¿Cómo es que Noé metió una pareja de ganado vacuno y otra de ovejas, sí? Y después que él bajó a tierra, o sea, salió del arca, hizo sacrificio, o sea, esos animales se extinguieron. Déjame decirte que no es así. O sea, Noé metió una pareja de animales impuros, pero metió 7 parejas de animales puros en el arca. Y esto lo comprueba Génesis capítulo 6, versículos 19 al 20. Por eso es que tienen que tener muchísimo cuidado. La palabra no tiene contradicciones. Entonces, apurarme o apresurarme a dar un enunciado puede traer como consecuencia de que yo estoy mintiendo o me estoy equivocando. Y al hacer tal cosa, voy a hacer que muchas personas se equivoquen. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado al sacar cualquier enunciado, porque muchos han quedado en ridículo por tales cosas. Como les dije, la palabra misma se interpreta por sí sola. Solo debemos tener mansedumbre, templanza, mucha humildad delante del Eterno para poder entenderlo. Abraham y Jacob conocían una de las formas de honrar a nuestro Elohim, a nuestro Dios, el diezmo, según Génesis capítulo 14, verso 20 y en el capítulo 28, versículo 22. Ellos conocían esto. Abraham dio los diezmos a Melquisedec y Jacob los prometió a Elohim cuando él estaba en aquella tierra llamada Luz y él se recostó en una piedra y pasó toda la noche en aquella piedra. Entonces él reconoció que en aquel lugar estaba Dios y él dijo que le iba a ofrecer a Dios o que le iba a dar a Dios el 10% de las cosas o de lo que le proveyera. Dicha instrucción de los diezmos está escrita en Levítico capítulo 27, versos 30 al 32, pero también en Deuteronomio capítulo 27 hay muchas partes en donde se mencionan los diezmos y cómo se debían dar, qué era lo que se debía dar. Los diezmos, aclaro, nunca fue dinero, nunca fue algo que tenía que ver con lo material, tenía que ver con comida. Los sacerdotes sí recibían el oro y la plata para las cosas del templo, pero mayormente no era como se maneja hoy, sino que se manejaba como un tipo de alfolí, en donde se depositaba toda la comida que las personas traían. Y esta comida era presentada a Elohim y posteriormente era de los sacerdotes, de los Kohanim. En Abraham obedeció como punto número 2.4. Abraham obedeció a Elohim y guardó sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, según Génesis capítulo 26, verso 5. Muchas personas hoy salen a decir es que nadie puede guardar la Torah, nadie puede guardar la ley. Déjame decirte que aquí está el claro ejemplo de que Abraham guardó todas las ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. ¿Falló Abraham? Sí, todos fallamos. Todos vamos a fallar en algún momento, pero lo importante es tener un corazón inclinado a la palabra del Eterno, a la menra en arameo, que es Yeshua, es esa palabra que se hizo carne, esa palabra que se manifestó desde el principio. Entonces, si dice que Abraham obedeció a Dios, ¿por qué o qué nos impide a nosotros obedecer a nuestro Padre Celestial? Por eso es que les venía diciendo que hemos creído en cosas que a la verdad no son correctas. Vamos con el punto número 3. La ley proviene de lo alto, o sea, la Torah proviene de lo alto. La ley o Torah escrita fue recibida por Moisés y el pueblo de Israel en el monte Sinaí o monte Oreb, de parte de nuestro Dios, según Deuteronomio capítulo 4, verso 11 y Éxodo capítulo 19, versos 16 al 18. Punto número 3.2. Elohim hablaba cara a cara con Moisés, según Éxodo capítulo 33, verso 11 y Números capítulo 12, verso 8.
pero en realidad, o sea, no podemos decir, no, es que Dios hablaba con Moisés. ¿Por qué Moisés no murió? Porque no era Dios en todo su esplendor. Recuerden y hacemos hincapié, Santiago capítulo 1, verso 17 señala que Él es el Padre de las luces. Entonces, si Él es y que Él habita en luz inaccesible, como lo enseñaba Pablo en una de sus cartas, ahora mismo no recuerdo, entonces, ¿quién fue o a quién vio Moisés? ¿Cómo es que Moisés hablaba cara a cara con el Eterno? ¿Por qué? Porque en realidad era la imagen visible o Yeshua manifestado con el esplendor, o sea, como esa imagen visible del Eterno, valga la redundancia. Según Colosenses capítulo 1, verso 15, Hebreos capítulo 1, verso 3 y segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Él es la imagen, una manifestación de nuestro Padre Celestial. ¿Qué viene a hacer? No viene a matar, viene a traer instrucciones, viene a mostrarnos cómo guardar sus instrucciones, viene a traer protección al pueblo de Israel, como lo hizo mientras el pueblo de Israel anduvo en el desierto. Concluimos pues que la ley o la Torá no fue dada por hombres, ni que Moisés se la inventó, sino que Elohim la dio a su siervo para que la enseñara a su pueblo Israel. De hecho, ese era el papel que le correspondía a los levitas, según Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11. Entonces, con todo esto, amados, lo único que anhelo es que usted haya podido entender que la palabra del Eterno no es cualquier cosa, que la palabra del Eterno siempre va a permanecer en el tiempo. Isaías capítulo 40, verso 8 señala, se case la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Y esto es lo mismo que recalcaba el Mesías cuando vino. En Lucas, cuando él señala que cielo y tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. O sea, todo lo de este mundo va a pasar, pero la palabra del Eterno va a permanecer. De hecho, más adelante vamos a comprobar que aún en el milenio nos toca que guardar el Shabbat, las fiestas del Eterno y los mandamientos y preceptos y ordenanzas que el Eterno estipuló para su pueblo Israel. Con todo esto, yo no pretendo convencerte. Si estás en este video, si has llegado hasta aquí, bien. Y si no, dale next. O sea, sigue hacia adelante porque este no es el lugar para ti. Este es el lugar para aquellos que anhelan conocer verdad. Y ahí, como les pude decir, hay muchas pruebas de que la palabra del Eterno, el Eterno nos dio instrucciones para que nosotros tuviésemos una dirección. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos como queríamos, pero el Eterno nos sacó para que nosotros hiciéramos lo correcto, lo que a Él de verdad le agrada. Esto no fue sino por piedad, por misericordia. Lo que hoy su siervo conoce de el Eterno ha sido por piedad, por misericordia. Nada merecemos nosotros, no nos creamos que merecemos tales cosas porque no las merecemos ni siquiera la vida por cuanto el pecado, por cuanto nos dejamos en muchas ocasiones dominar por el pecado. Pero a Elohim gracias y agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos ha